Muy bien, vamos a la palabra, a 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12 y verso 19 en adelante. Segunda de Corintios 12, 19 dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Señor, estamos delante de tu presencia. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por hablarnos, por hablar a nuestras vidas. Haznos sensibles en esta hora a lo que tú nos quieres decir, Dios. Quita de nosotros todo argumento y todo lo que queramos poner como una máscara o como para no recibir lo que tú tienes. Haznos humildes ante tu palabra, sencillos y obedientes. Ayúdanos y Espíritu Santo, ministranos en esta hora. Ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ya terminando esta segunda carta a los Corintios, que como ya sabéis y lo he explicado, en realidad fue la cuarta carta que Pablo le escribió a esta iglesia. Y a modo de conclusión, Pablo tiene unas palabras aquí que son impresionantes, pero lo que puedo ver por encima de todo, y lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana por encima de todo, es que Pablo mostró un amor tremendo hacia los creyentes de esta iglesia, estos creyentes que habían pecado tanto y que se habían comportado de esa manera tan incorrecta y que habían tratado tan mal a Pablo, y aún así él muestra un amor tan profundo que él no se rindió. Nosotros quizá los hubiéramos fulminado, ¿verdad? O hubiéramos dicho ahí os quedáis, o hubiéramos, como aquellos discípulos, pedido que derramara Dios fuego del cielo y los consumiera a todos. Pero Pablo tuvo una paciencia tan grande con ellos que escribió hasta 4 cartas. No se rindió, porque quería lo mejor para ellos. Y lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana es la importancia de amar al pecador. ¿Escuchas? Somos llamados a amar al pecador. Aborrecer el pecado, sí, pero amar al pecador. Decir no al pecado,
pero amar al pecador. Corregir el pecado, pero amar al pecador. Y no solo al pecador que no conoce a Cristo, sino al pecador que conoce a Cristo, pero sigue cometiendo errores, que creo que somos todos. Creo que somos todos. Y aquí Pablo está mostrando ese amor de una manera tan tremenda. En los versículos antes de lo que hemos leído, Pablo sufre otra de las muchas cosas que él sufre, esos falsos apóstoles que se habían introducido ahí dentro de la iglesia de los Corintios. Estaban corriendo un rumor que algunos creyentes se lo estaban creyendo, porque sabéis que Pablo enviaba colaboradores a las iglesias para que recogieran una ofrenda para ayudar a los pobres que había en Jerusalén. En aquellos tiempos ocurría como ocurre en las grandes capitales, que muchos van del interior, van a las capitales pensando que ahí van a conseguir una prosperidad y después se encuentran en una situación muy diferente, y por eso en todas las grandes capitales hay núcleos de gran pobreza. Y en Jerusalén en aquellos tiempos ocurría así, muchos habían acudido ahí en busca de algo y se encontraron en una situación de extrema pobreza, y muchos se habían convertido a Cristo pero seguían en esa situación. Y Pablo, movido por el Señor, hacía recoger ofrendas a las iglesias para poder ayudar a esos pobres. Pero estos falsos apóstoles y estos que no se habían arrepentido, otra cosa que estaban haciendo correr era que decían que de ese dinero que recogían, Pablo se quedaba una parte. O sea, algo tremendo, tremendo. Algo fuertísimo. Cuando Pablo pasó hambre muchas veces por no ser carga a las iglesias, trabajó con sus manos muchas veces, aunque tenía que dedicarse a tiempo completo, pero aún así tenía que apartar tiempo para trabajar, para poderse sostener, y dependía de las ofrendas voluntarias de los hermanos que querían ayudarle en su ministerio, pero no tenía nada que ver con esa ofrenda que era para los pobres. Pero ahí estaban intentando desacreditarlo de todos los modos, ¿verdad?, para que la gente rechazara a Pablo. Y Pablo, en lugar de reaccionar de una forma incorrecta o ofendiéndose, como muchas veces nosotros nos ofendemos. Escucha bien, amar al pecador significa no ofenderte cuando te dicen algo. El que te dice algo puede ser el más pecador del mundo. Mira lo que me ha dicho. Bueno, ámalo y no te ofendas tanto. Pablo no se ofendió. Él les dijo que yo he estado dispuesto no solo a darlo todo por vosotros, sino a darme yo mismo, mi vida, por vosotros. Y sigo estando dispuesto a amaros. Dice, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Porque a él le daba igual lo que hablaran de él, y si lo rechazaban o si le hacían pasar hambre, a él le daba igual. A él lo que le importaba era el bien de aquellos a los que había ganado para Cristo. Y eso nos hace entender la importancia de volcar nuestro corazón hacia la gente y hacia los que fallan, hacia los que pecan. Y él ahora quiere hacer una tercera visita. Ha sabido de que un buen grupo de los creyentes de ahí se han arrepentido de todo lo malo que estuvieron haciendo. Pero también sabe que hay un sector aún que no se ha arrepentido y que aún se muestran en contra de Pablo, y no sabe Pablo cómo lo va a recibir, pero da igual, él ama tanto a esa iglesia que ha decidido que va a hacer una tercera visita. No sabe cómo lo van a recibir en esa tercera visita, pero lo que le preocupa no es cómo lo van a recibir o cómo lo van a tratar. Eso no le preocupa. Estaba acostumbrado a que lo azotaran, a que lo persiguieran, a que lo intentaran matar. A él esas cosas no le preocupaban. Él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y el que está muerto no está pensando en sí mismo, si va a comer o no va a comer, o si le dice no le dejan de decir. Y Pablo fue, y lo único que le preocupaba, cómo iba a encontrar a los creyentes cuando él llegara. ¿Cómo los iba a encontrar? Y él dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hallado de vosotros cuales no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Ahora, cuando hablas de estas palabras, no está hablando de pecados individuales de creyentes,
Está hablando de conflictos entre los hermanos. Y si vemos el contexto, podemos entender que como en cierta manera se habían formado dos grupos en la iglesia. Los grupos de los arrepentidos y el grupo de los no arrepentidos. Los no arrepentidos seguían metiendo cizaña, pero los arrepentidos tampoco se estaban comportando con el amor que se tendrían que comportar con los no arrepentidos. Había iras. La ira significa que algunos veían al pecador, al que estaba aún en pecado, lo veían con cara de ira. ¿Cómo es posible esto? Yo digo, si Dios me tuviera que mirar a mí en base a mi perfección y santidad, Dios me miraría con una cara de sentencia de muerte. Si tú piensas que Dios te está mirando con cara bonita, pues qué bien te portas, de verdad. Oye, de verdad eres un hijo ejemplar, estoy orgulloso de ti. Si tú piensas eso, es que tienes un orgullo que si te quieres suicidar, te tiras desde lo alto de tu orgullo y te matas de golpe. Porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros. Y tenemos que tener cuidado cuando alguien entre nosotros falla. ¿Hay que corregir el pecado? Sí. La iglesia ya se encarga de poner medidas disciplinarias, sí. Pero ¿cómo miramos a la persona? ¿Cómo tratamos a la persona que ha caído? Y con eso no estoy justificando a los que caen. No, somos llamados a santidad. Pero ahora hablamos desde la otra parte. ¿Cómo trato yo a aquellos que han caído? Y Pablo se encuentra con la situación, ¿cómo va a lidiar en esta situación, ¿verdad? ¿Cómo va a encontrar a la iglesia y cómo va a conseguir de que ya todo esto se acabe, esta división, estas contiendas, estas iras, estas cosas? ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Sabéis? No es fácil ser pastor. Nada fácil. Es muy gratificante, es una bendición. Yo me siento súper, hiper, mega privilegiado, pero no es nada fácil. Por un lado están los que dicen, no, es que el pastor no tendría que hablar tan duro, tendría que mostrar más amor. Y por otro lado están los que dicen, no, el pastor tendría que ser más duro y no permitir esto y permitir aquello y permitirlo. ¿Y cómo hace uno? Es como cuando Dios se encuentra con el que está queriendo preparar un cumpleaños en el parque y está orando, Señor, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Y por otro lado está el hermano que tiene un terreno que está cultivando y dice, por favor, Señor, que llueva, por favor, Señor, que llueva. Y el Señor le dice, a ver, ¿qué hago? Y uno se encuentra en esa situación y lo que Dios me lleva a trabajar, por eso en nosotros es el corazón pastoral. Es lo que el Señor me lleva siempre a trabajar. Por favor, alejémonos de todo espíritu de legalismo y de condenación, porque ahora ya no estamos en condenación, estamos en Cristo Jesús. Ahora, claro, unos piensan que si es muy suave, otros piensan que si es muy duro, pero ¿cuántos se paran a pensar que el pastor llora por sus ovejas? Pablo dijo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar. Él tuvo que llorar muchas veces. Y yo me pregunto, porque esto no es solo cosa del pastor. La palabra de Dios dice llorad con los que lloran. Y yo me pregunto si tú ves a alguien pecar, aparte de corregirlo, ¿tú te enfadas?
¿Tienes ganas de coger la vara? ¿O lloras por esa persona para que se arrepienta y se vuelva al Señor? Porque eso es lo que al fin de cuentas cuenta. Lo que importa es que esa alma no siga en pecado, sino que se arrepienta, pero no somos nosotros los que le vamos a arrepentir a base de golpes. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. A nosotros nos toca llorar y por eso tenemos que estar apoyándonos unos a otros y orando unos por otros y cubriéndonos unos a otros, defendiéndonos unos a otros. Alguien dijo que el ejército de Dios es el único ejército donde a los soldados heridos se les deja atrás. Y yo espero que aquí sea diferente eso. Porque a fin de cuentas el que ha caído en pecado es un alma herida por el pecado que necesita arrepentirse y volverse al Señor. No está ahí caído para que le pongamos el pie encima y que no se levante. Está ahí caído para que le extendamos la mano, no al pecado, sino al alma que está cautiva de ese pecado, para rescatarla. No sé si entendemos. Tenemos que desear lo mejor para cada alma. Tenemos que desear lo mejor para cada persona. Lo que desea que hagan contigo, haz tú con los demás, dice la palabra del Señor. Lo que te gustaría que Dios haga contigo, hazlo tú con el prójimo. Hazlo tú con el prójimo. Ahora, si a Pablo le habían juzgado en cuanto al dinero, también le juzgaron en cuanto a su relación con Cristo. Y dice ahí en el versículo 3 del capítulo 13, ¿qué buscáis? Una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso con vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y ahora dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? A ver, aquel grupo rebelde, ¿verdad? También estaban diciendo, no, Pablo no habla por medio de Cristo. Incluso vete a saber si es verdad esa experiencia que dice que tuvo con Cristo. Pero Pablo no se defiende de eso. Ya en varias ocasiones él explicó su testimonio de cómo había conocido a Cristo. A él le preocupa que toda esa gente que está en rebeldía todavía, ¿cómo está? ¿Está en Cristo o no está en Cristo? ¿Qué va a ser de ellos? Porque enseguida decimos, está en rebelde, o no se arrepiente, o está en pecado. Pero tú piensa por un momento, ¿cómo está? ¿Se irá un día con el Señor? Si le pasa algo, ¿a dónde va? ¿Nos preguntamos eso? Yo creo que no. Sin embargo, Pablo les dice, a ver, examinaos si estáis firmes en la fe. Miraos a vosotros mismos, en lugar de estar pensando si Pablo o si no Pablo, miraos a vosotros mismos a ver cómo estáis. ¿Cómo estáis en Cristo? Por eso yo decía, cuando vemos a alguien caer, lo primero que tenemos que pensar, hay que rescatar esa alma. Porque si viene Cristo ahora o si le pasa cualquier cosa, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Y nadie tenemos derecho a juzgar y determinar quién se va o quién no se va con el Señor, pero hay una situación de peligro. Y tenemos que intervenir. La indiferencia también es pecado. La Biblia dice aborrecer el pecado, sí, pero no aborrecer al pecador. Dice que el que aborrece a su hermano es homicida, es asesino.
Y ese hermano que ha pecado, que ha caído o que está en rebeldía, sigue siendo hermano. Si lo miras mal o si pasas de él, ay, yo no me quiero contaminar con él, estás aborreciéndolo y estás pecando de asesinato porque le estás ayudando a que muera espiritualmente. Y no somos llamados a eso, somos llamados a que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Ese es el corazón de la visión. Ese es el corazón de la visión. Pablo prefería que él lo tomara como débil. Dice, que yo sea débil, pero que vosotros seáis fuertes. A mí consideradme como queráis, pero lo que me interesa es que vosotros estéis firmes en la fe. Por eso nos tenemos que ayudar unos a otros, no a darnos patadas, sino a levantarnos, a ayudarnos, a mantenernos firmes en la fe, a llorar por los que caen. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Que lo conocemos bien ese texto. Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenéis que hacer? ¿Condenarle? ¿Señalarle? ¿Restaurarle? ¿Y cómo? Con espíritu de mansedumbre, no con ira, no con enojo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Leía el otro día un mensaje que alguien escribió que decía, no juzgues a tu hermano simplemente porque peca de una manera diferente a ti. Porque todos pecamos. Lo que pasa es que nos gusta clasificar los pecados. Hay pecados livianos, pecados, es como la mentira para algunos, ¿verdad? No sé cómo le llaman a eso, la mentira piadosa, la mentira no sé cuánto. No, la mentira es mentira y punto. Y el pecado es pecado. Y aquí para Dios no hay más pecado más grande, pecado más pequeño. Todo lo que es fallarle a Dios y no hacer su voluntad es pecado. Y yo creo que todos pecamos. Entonces somos llamados a restaurar al que ha pecado con mansedumbre, con paciencia, con el fruto del Espíritu. A veces nos cansamos, ¿no? Esto es que no se va a arrepentir en la vida. Ya, no sé para qué gastar más tiempo con él. Oye, mira, no es gastar tiempo, es invertir tiempo. Porque todo lo que inviertes por ganar un alma vas a tener recompensa en los cielos. Es una inversión mucho mejor que cualquier otra inversión aquí en la tierra. En el versículo 9 del capítulo 12 hemos leído, del capítulo 13, perdón. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. El mayor deseo de Pablo deseaba que estuvieran fuertes en el Señor y que se fueran perfeccionando. Y pasó por alto tantos pecados. Y no es que los pasara, o sea, en el sentido de que no vivía ofendido, amargado, no. Él corregía, él decía lo que tenía que decir. Ahora, recordamos aquel pasaje cuando a Jesús, y lo he mencionado muchas veces, y lo conocemos muy bien, a Jesús le traen a una mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Le traen a la mujer, al hombre no, digo, si fue sorprendida, el hombre también, ¿no? Pero le traen a la mujer, la mentalidad de aquel tiempo. Bueno, hoy en día es al revés. No sé si te estás dando cuenta que ahora se está yendo al otro extremo la cosa. Pero, ¿qué hizo Jesús? Porque según la ley la tenían que apedrear y tenía que morir, según la ley. De ahí que dice que la letra mata, porque muchas veces usando la letra y no el espíritu matamos a la gente. Porque la palabra de Dios dice, cuidado cómo usas la palabra, porque la palabra la puedes usar para dar vida o para matar a alguien. ¿Escuchas?
La palabra nos habla de Cristo y Cristo es amor por todas partes. Y le traen a esa mujer y todos con la piedra en la mano preparados. ¿Y Jesús qué les dijo? Lo mismo que nos dice a nosotros, porque nosotros, si alguno de nosotros hubiera estado ahí, hubiera tirado la piedra. Sí. Pero Jesús dijo, bueno, el que esté libre de culpa, que tire primero la piedra. A ver quién se iba a atrever, ¿verdad? Pero comenzaron por los ancianos, que ya tenían cierta sabiduría, experiencia, y se dieron cuenta y dicen, pues es verdad. Los jóvenes se resistían más, porque no, esto no. No eran de ir a piscina esos jóvenes, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué hizo? Ni siquiera alzó la mirada para no avergonzarla más todavía, porque todos estaban mirando a ver qué hace Jesús. Cuando ya se fueron todos y quedó ella sola, levantó Jesús la mirada entonces. ¿Qué mirada sería esa? ¿Qué mirada sería esa? Pensemos, ¿cómo miramos nosotros a la gente que falla? ¿Cómo la miramos nosotros? Esa mirada de Jesús a esa mujer que sí, había pecado, sí, pero ¿ninguno te condenó? No, yo tampoco. Después le corrigió, ahora vete y no peques más. Pero el amor va por delante de la corrección. Amén. El amor va por delante de la corrección. Y corrección sin amor es destrucción. Aprendamos a ser como Jesús. No estamos para condenar, estamos para restaurar las vidas. ¿Y cómo termina Pablo? Ya las últimas palabras de esta segunda carta a los Corintios. Las últimas palabras que las leí en esta última reunión de miembros. Pero ¿cómo termina Pablo esta carta? Dice, por lo demás, hermanos, en el versículo 11, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué es lo que está deseando Pablo? Está deseando que la iglesia funcione bien como iglesia. ¿Y por qué? Porque Pablo amaba tremendamente a la iglesia. Que no es el edificio, son las personas. Y él no dice, ¿cómo me gustaría que estuvierais más unidos? No, él está declarando que tengáis gozo, que estéis unidos. Era lo mejor que podía desear. Y Pablo no amaba a la iglesia, como te has dado cuenta después de estas cartas. Pablo no amaba a la iglesia porque fuera perfecta, precisamente. Si tú estás esperando que la iglesia sea perfecta para amarla, entonces olvídate. Entonces yo te pregunto a ti, ¿Dios te ama porque eres perfecto? Madre mía, Señor. Pero Dios te ama bastante porque eres medio perfecto, pero tirando a la perfección. Porque a veces no decimos lo del todo, pero a veces como que medio que Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Porque la iglesia no está compuesta por gente perfecta, la iglesia está compuesta por pecadores arrepentidos. No sé si te diste cuenta. El que tienes a tu derecha, a tu izquierda, delante y detrás son tan pecadores como tú. Aleluya. Pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Si somos santos, no es porque nos portamos muy bien. Somos santos porque Cristo nos santificó a través del sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Por eso puedes decir, soy santo. No soy santo del platito. No, soy santo porque cada día me agarro a Cristo y en medio de mis pecados digo, Cristo, límpiame, una vez más he fallado, por favor, ten misericordia de mí, límpiame, restáurame.
pues con la misma pasión yo tengo que ir a mi hermano y decirle: reconcíliate con Cristo, agárrate a Cristo, deja que Cristo te restaure, deja que Cristo te limpie, con el mismo corazón. Pero tengo que amar a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Y la iglesia no es todos los que se reúnen en un lugar. La iglesia es aquellos que realmente reconocen que son parte del cuerpo de Cristo. Por eso hablo tanto de integrarnos, meternos, plantarnos. Es tan importante. Pero claro, para eso hay que amar a la iglesia. Y el que ama a la iglesia desea estar tiempo con la iglesia. El que ama a la iglesia tiene paciencia con la iglesia, perdona los pecados de la iglesia. El que ama a la iglesia ayuda a los que están fallando. Y pongo muchas veces ese ejemplo, pero hablando de que ahora la iglesia es la novia de Cristo. Bueno, pues todos los chicos que hemos tenido novia, algunos ya muchos estamos casados, otros, oye, cuando... a la novia que le dedicabas un ratito cada 2 semanas, o la veías cada domingo, y te dedicabas a verle los defectos. Cuando era tu novia, mira, ya venía otra vez despeinada, mira otra vez. Sí, ¿qué va? Hasta el despeinado era un peinado especial que día. Y la novia sabía que no necesitaba pintarse del todo y un montón de cosas, porque para él era... ¿Y qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? Cuando tú vienes de tanto en tanto, cuando tú vienes para mirar al que está despeinado, o al que no se lavó la cara, es que no amas a la iglesia. Porque el que ama a la iglesia no le tienen que llamar por teléfono: ¿qué vas a venir? No vas a... No, el que ama a la iglesia, vamos, aprovecha, como esa iglesia perseguida que, aunque se juegan la cabeza, se arriesgan y se reúnen en lugares escondidos, pero arriesgándose. Y muchas veces las reuniones a 1 hora y tienen que empezar a reunirse varias horas antes, porque tienen que ir de poquito a poco para que no se den cuenta de que hay una reunión. Y nosotros a veces decimos: otra vez culto. Si es así, pida al Señor que te ayude a amar a la iglesia. Amar a la iglesia. Amar a los hermanos. A los guapos y a los guapos, porque aquí feos no hay. Yo no sé si está. A los pecadores y a los pecadores, porque todos somos pecadores. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude. Y por encima de todo, que tomemos esta enseñanza del apóstol Pablo. Si él tuvo paciencia y trabajó y trabajó y trabajó con esa iglesia hasta conseguir un fruto de ella, que nosotros podamos seguir trabajando. De hecho, el fruto lo estamos viendo. Y como digo, el fruto no es solo el crecimiento. Aquí hay un ambiente precioso. Si tú no lo disfrutas es porque hay un problema en ti, no en la iglesia, en ti. Pero aprenda a disfrutar de lo que Dios está haciendo en este lugar. Y sobre todas las cosas, aprende a amar al pecador. Amén. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por hablarnos una vez más en esta mañana. Gracias por la manera en que nos has deleitado a través de estas cartas de Pablo, que aunque ha habido momentos duros, difíciles de asimilar, pero Señor, tú nos has enseñado tanto. Y por encima de todo, lo que queremos quedarnos en esta hora es la importancia, Señor, de amar al pecador.
amar a aquellos que fallan, hasta el punto de no mostrar indiferencia ni tampoco mostrar dureza e insensibilidad, sino mostrar amor con el propósito de restaurar al hermano. Ese mismo amor que nos tiene que llevar a salir a las calles y rescatar a los pecadores que no se arrepienten de sus pecados, el mismo amor que tenemos que manifestar aquí dentro entre nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser sanados de todas esas heridas que nos están volviendo ásperos, Señor, muchas veces en el trato con los demás. Ayúdanos a poder superar todo trauma y toda experiencia que nos esté llevando a mostrarnos distantes con la gente, Señor. Y que realmente nuestro corazón arda por poder extender la mano a aquel que ha caído para levantarlo. Extender la mano a aquel que está débil para ayudarle a no flaquear y caer. Extender la mano y orar y llorar por aquel que necesita ayuda, y no ayuda económica, que eso tú suples todo lo que haga falta. Ayuda espiritual, emocional. Oh Señor, ayúdanos a tener ese corazón como tenía Pablo, como tenía Jesús, como tienes tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga muchísimo a todos.